Evangelio de hoy. Viernes 4 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato comienza con Jesús caminando junto al puesto de recaudación de impuestos y fijando su mirada en Mateo, un publicano considerado pecador público por colaborar con el poder romano. Y ese simple gesto visual revela la dinámica del reino. Dios toma la iniciativa. Se acerca a donde nadie lo esperaba. Rompe los moldes de la religiosidad selectiva. Y llama a una vida nueva precisamente al que la sociedad despreciaba, demostrando que su misericordia no se guía por méritos humanos sino por la gratuidad del amor. El sígueme de Jesús irrumpe en la rutina económica de Mateo, como un relámpago de gracia. Desestabiliza la comodidad de un trabajo lucrativo pero manchado de injusticia. Y propone un camino totalmente diferente. Dejar la mesa de los tributos para sentarse a la mesa del reino. Abandonar la lógica del beneficio propio para abrazar la lógica del don. Porque el seguimiento de Cristo implica soltar seguridades visibles, a fin de recibir tesoros invisibles. Y ese intercambio se vuelve el núcleo de toda conversión auténtica. Mateo se levanta sin vacilar. Gesto que revela una fe naciente y vigorosa. Y esa prontitud nos interpela acerca de nuestra propia disponibilidad. ¿Somos capaces de dejar atrás lo que nos ata? De soltar hábitos y estructuras que nos aseguran poder o reconocimiento, para seguir la voz del Maestro, que pasa por nuestro presente y nos invita a una aventura de libertad? Porque la esencia del discipulado no es el cálculo, sino la confianza radical en la palabra que llama. El texto se traslada enseguida a la casa de Mateo, donde Jesús comparte la mesa con publicanos y pecadores. Acción que escandaliza a los fariseos, pero manifiesta la lógica inversa del reino. Pues el Hijo del Hombre no teme contaminarse, sino que convierte la cercanía con el marginado en sacramento de salvación, enseñando que la gracia no se derrama sobre recipientes estériles de perfeccionismo, sino sobre corazones que reconocen su necesidad de curación. La crítica farisea. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Desenmascara una religiosidad de fronteras, que prioriza la pureza ritual sobre la compasión concreta. Y frente a ella Jesús responde con la autoridad del profeta misericordioso, citando a Oseas 6,6. Misericordia quiero y no sacrificio. Recordando que toda práctica cultual sin amor al prójimo es vacía. Y que la prioridad divina es restaurar a los heridos antes que preservar la imagen de los sanos. Al declararse médico que viene por los enfermos, Jesús redefine la santidad como cercanía sanadora.
no como aislamiento elitista. Y establece una nueva ética. La condición para recibir la gracia no es la perfección inicial, sino la humildad de reconocerse necesitado. De abrir la puerta al médico del alma que cura con la medicina de la misericordia, devolviendo al pecador la dignidad que el legalismo le negaba. La llamada de Mateo pone en evidencia que la misión de la Iglesia no es seleccionar candidatos ideales, sino descubrir a quienes la sociedad etiqueta como irrecuperables y anunciarles que son amados. Porque el Evangelio no centrifuga a los impuros, sino que los integra en un banquete de perdón, donde la comida es gracia y el anfitrión es Cristo, quien convierte cada mesa cotidiana en altar de salvación. El contraste entre el puesto de recaudación y la mesa compartida simboliza la Pascua interior de Mateo. Pasa de ser cobrador de deudas a deudor de misericordia. De contabilizar monedas a contabilizar actos de amor. Y esa transformación testifica que la riqueza del reino no se mide en tributos, sino en la abundancia de gracia que brota cuando un corazón se deja tocar por la mirada de Jesús. La escena denuncia sutilmente los sistemas que oprimen en nombre de la ley. Pues los publicanos sostenían una estructura injusta, mientras los fariseos sostenían una estructura excluyente. Y Jesús irrumpe para derribar ambos muros, convocando a los culpables a la conversión y a los justos a la compasión, construyendo así una comunidad donde la justicia se abraza con la misericordia sin perder su esencia. La prontitud de Mateo para dejarlo todo se convierte en paradigma vocacional. Muestra que la llamada del Señor posee una fuerza capaz de relativizar lo que parecía indispensable, de reordenar las prioridades en un instante de gracia, y desafía a todo discípulo a discernir qué mesas de tributo mantiene por miedo o por comodidad, para escuchar de nuevo la voz que invita a seguir y a sentarse después con otros pecadores, no como juez, sino como compañero de camino hacia la sanación. Al ocupar un lugar en la casa de Mateo, Jesús dignifica el espacio cotidiano, sugiriendo que la verdadera liturgia del reino acontece en la historia concreta, en los hogares donde la puerta se abre a la misericordia, y donde la conversación se convierte en anuncio. Porque cada encuentro con Cristo transforma las paredes en testigos de un amor que rompe fronteras y redibuja las relaciones. El versículo "no he venido a llamar a justos, sino a pecadores" derriba la autosuficiencia espiritual. Pues nadie puede presumir de no necesitar al Salvador. Y al mismo tiempo consuela al que se siente indigno. Porque la llamada de Jesús no se basa en currículos morales, sino en la generosidad del corazón divino que transforma la indignidad en misión, haciendo del recaudador un evangelista y del perseguidor un apóstol. El banquete en casa de Mateo prefigura la Eucaristía, donde Cristo se sienta con pecadores de todas las generaciones y se da en alimento, recordando que nadie se gana el pan de la gracia, sino que lo recibe como don, y que la mesa del reino sigue abierta para quienes reconocen su hambre y se acercan sin máscaras, sabiendo que el amor es más fuerte que el pecado, y la misericordia más grande que la culpa. La invitación: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es exhortación permanente a una religión del corazón, donde el culto exterior encuentra su validez en la praxis de la compasión, y donde la ortodoxia se mide por la ortopraxis. Porque una fe sin obras de misericordia es un templo sin fuego.
incapaz de iluminar la noche de los excluidos, que esperan un gesto de inclusión. En Mateo se dibuja el itinerario del discípulo misionero. De recaudador se convierte en cronista del Evangelio. De marginado pasa a ser testigo privilegiado de la palabra. Y su misma biografía, marcada por el pecado y redimida por la gracia, se vuelve buena noticia para otros publicanos, que descubrirán en él la prueba viviente de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la mirada que salva. El contraste entre la mirada de Jesús, que penetra hasta lo más hondo del corazón, y la mirada de la sociedad, que se queda en la superficie del pecado visible, subraya cómo el Evangelio desmantela los estereotipos. Porque donde el mundo etiqueta recaudador, traidor o impuro, Jesús lee hijo, discípulo y amigo, trastocando las jerarquías establecidas y revelando que la verdadera dignidad no brota del cargo público ni del prestigio religioso, sino de la correspondencia libre al amor que llama. Y solo quien acepta esta nueva lógica descubre la alegría indescriptible de dejar atrás los viejos títulos para nacer a una identidad nueva en Cristo. El evangelista, al relatar su propia conversión, no esconde su pasado de publicano, sino que lo integra como prólogo de la gracia. Porque la memoria del pecado se convierte en catalizador de gratitud. Y esta transparencia autobiográfica enseña que ningún testimonio es tan convincente como la historia personal narrada con humildad, sin edulcorar las caídas ni exagerar los méritos, sino exponiendo con sencillez el antes y el después que marca el paso de Cristo por la vida. El banquete compartido en la casa de Mateo evoca la profecía de Isaías sobre el monte, donde preparará un festín para todos los pueblos, indicando que la misión de Jesús ya anticipa la universalidad del reino, donde el parámetro de pertenencia no es la procedencia étnica ni la impecabilidad moral, sino la apertura a la invitación divina. De modo que la mesa se vuelve símbolo del futuro escatológico, en el que pecadores reconciliados y justos purificados celebrarán juntos la victoria definitiva del amor. La queja de los fariseos ante los discípulos, y no directamente a Jesús, evidencia una espiritualidad que murmura en la sombra, incapaz de confrontar la verdad frente a frente, y nos advierte del peligro de una religiosidad que, aun siendo celosa de la ley, carece de la valentía de dialogar con la misericordia encarnada, refugiándose en la crítica a puerta cerrada, en lugar de abrirse a la luz que cuestiona, libera y renueva. Jesús, al responder con la cita de Oseas, enlaza la tradición profética con la praxis presente, recordando que toda ley alcanza su plenitud en el amor, y que sin obras de compasión, el sacrificio litúrgico se vacía de sentido. Porque Dios no se complace en rituales vacíos, sino en corazones que se abajan para levantar al caído, convirtiendo cada gesto de misericordia en verdadero culto agradable a sus ojos. La frase sígueme resuena como imperativo creador, semejante al hágase la luz del Génesis. Pues en cuanto la palabra sale de la boca del Verbo encarnado, genera en Mateo la capacidad de dejarlo todo, de levantarse de su antigua vida y caminar en novedad, demostrando que la llamada divina contiene en sí misma la gracia para responder.
Y que Dios no exige sin antes capacitar. No manda sin antes infundir el poder para cumplir. La transición de Mateo. Desde el recuento de monedas a la escritura. De un evangelio subraya la fecundidad de la gracia. Lo que era instrumento de opresión fiscal se convierte en pluma que narra la liberación. Y esto confirma que Dios no desperdicia ningún talento, sino que lo redirige, lo purifica y lo potencia para el servicio. Pues la misma capacidad de registrar datos financieros se transforma en arte. Para ordenar las palabras de la buena noticia. El abandono radical de Mateo cuestiona nuestras ataduras contemporáneas. Los puestos de recaudación modernos que quizás sean adicciones digitales. Prestigios académicos o ideologías cerradas. Y la voz de Jesús continúa diciendo sígueme a cada generación. Invitando a priorizar la relación viva con Él. Sobre cualquier construcción identitaria que prometa seguridad. Pero que termine esclavizando el corazón. La misericordia que Jesús muestra no cancela la verdad del pecado, sino que la asume y la supera. Porque sentarse con publicanos no significa legitimar la corrupción, sino abrir la puerta a la conversión. Y así el Maestro nos revela que la terapia divina no consiste en negar la herida, sino en exponerla a la luz, permitiendo que la gracia penetre, cure y transforme desde dentro. El relato subraya el verbo levantarse, que en griego comparte raíz con resucitar. Y esto vincula la llamada de Mateo con el misterio pascual, indicando que toda vocación cristiana es participación en la Pascua de Jesús. Paso de muerte a vida. De inmovilidad egoísta a dinamismo misionero. De recaudación para sí a oblación para los demás. Los fariseos. Al interpretar la cercanía de Jesús a los pecadores como amenaza a la pureza, se pierden la novedad del reino que privilegia la inclusión misericordiosa. Y esto nos alerta sobre la tentación actual de comunidades autorreferenciales, más preocupadas por preservar un supuesto honor, que por abrirse al clamor de los descartados. Olvidando que el Maestro se define como médico que necesita hospitales de campaña más que templos impolutos. La presencia de otros publicanos en la casa de Mateo indica la fuerza evangelizadora del testimonio. Un llamado auténtico atrae a los compañeros de ayer hacia la novedad de hoy, convirtiendo el círculo social que antes fomentaba el pecado en red providencial para el anuncio. Y así cada convertido se vuelve puente, para que otros crucen de la orilla de la exclusión a la casa del perdón. Mateo no organiza un acto ascético de penitencia pública, sino una comida festiva. Y esto revela que la conversión auténtica genera alegría, no tristeza. Comunión, no aislamiento. Porque cuando la misericordia toca el corazón, brota espontáneamente la celebración. Y la casa del perdonado se transforma en signo visible de la felicidad, que provoca ser encontrado por el pastor y amado sin reservas. La reacción de los fariseos, incapaces de leer el signo de la fiesta, evidencia la mezquindad de un corazón que mide la santidad en metros de distancia frente al pecador, olvidando que la verdadera santidad se mide en metros de cercanía al que sufre. Y así Jesús desmonta la ilusión de pureza sin compasión, que convierte la ley en barrera, en lugar de camino hacia la vida. En la figura de Mateo vemos como la iniciativa divina precede siempre a la respuesta humana. Pues el evangelista no estaba buscando a Cristo, ni haciendo ejercicios espirituales,
sino sumido en su labor cuestionable. Y es allí, en medio del ruido de las monedas y de la sospecha social, donde la voz del Maestro irrumpe con autoridad y ternura, recordándonos que la gracia llega normalmente a la hora menos pensada, en el lugar más mundano, y que, si nos dejamos sorprender, la historia recibe un giro que ningún cálculo podía prever. El gesto de levantarse se convierte en símbolo pascual, porque implica abandonar la postura sedentaria de quien acumula, para asumir la dinámica itinerante de quien entrega. Y este movimiento interior prepara a Mateo para pasar del registro de tributos a la redacción de parábolas, de los números fríos a las palabras caldeadas por el Espíritu, demostrando que la conversión no es solo moral, sino también existencial y vocacional. La comida compartida señala que el primer acto público de Jesús tras la llamada es la comunión de mesa, no la instrucción académica, porque el Evangelio se transmite antes por la cercanía que por el discurso. Y así el Salvador inaugura un método catequético donde la hospitalidad abre el corazón. La conversación sana las culpas. Y la convivencia anticipa la liturgia celeste. El choque entre la misericordia de Cristo y la rigidez farisaica nos invita a revisar nuestros criterios pastorales, porque corremos el riesgo de erigir aduanas sacramentales, filtros elitistas o lenguajes inaccesibles, olvidando que el mismo Jesús que eligió a Mateo sigue eligiendo hoy a los que la moral social descarta, y que la credibilidad de la Iglesia depende de su capacidad de sentarse con ellos sin miedo y sin condiciones. Misericordia quiero. Es frase que retumba como martillo sobre cualquier pretensión de autosuficiencia cultural, pues desenmascara la tentación de sustituir el amor por la ceremonia, de reemplazar la cercanía al herido por el cumplimiento externo, recordando que el Dios bíblico siempre se alinea con el pobre, el huérfano y la viuda, y que el verdadero sacrificio agradable es el corazón quebrantado que se inclina para levantar al otro. Mateo, al abandonar sus cuentas, no reniega de su habilidad para los detalles, sino que la redime, de modo que su evangelio se distingue por largas genealogías, citas precisas del Antiguo Testamento y estructuras temáticas, testimonio de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva, y que cada capacidad humana puede convertirse en instrumento para la palabra cuando es entregada a Cristo. La escena denuncia también la lógica de clases religiosas, donde unos se creen sanos y otros son etiquetados enfermos. Pero Jesús subvierte la escala. Los que se creían justos revelan su enfermedad de orgullo, y los reconocidos pecadores muestran la apertura que permite la curación. Pues la mayor ceguera no es cometer faltas, sino negar la necesidad de perdón. El médico divino no prescribe leyes nuevas desde la distancia, sino que se sienta, escucha, mira a los ojos y comparte el pan, haciendo de la empatía su primera herramienta terapéutica. Porque sabe que ninguna homilía penetra tan hondo como la experiencia de ser comprendido y amado sin condiciones. Y así, el proceso de sanación comienza, antes de que el enfermo formule su confesión. Mientras los fariseos miden la santidad en términos de pureza legal, Jesús la mide en términos de capacidad de compasión, y establece un criterio eclesial atemporal. La autenticidad de la fe se verifica en la cercanía con los descartados.
Y el termómetro del amor de Dios es la temperatura de nuestra mesa. Es decir, ¿cuántos pecadores encuentran lugar junto a nosotros? Para descubrir el rostro del Padre. El Sígueme no solo gira la vida de Mateo, sino que inaugura un discipulado que será probado más tarde. En el seguimiento de un Cristo que terminará en la cruz. Indicando que la llamada no promete éxito terrenal, sino participación en el misterio pascual. Y que abandonar el puesto de impuestos es el inicio de un viaje que conduce, no a la comodidad, sino a la entrega total por amor. Sin embargo, la cruz no será señal de fracaso, sino de coherencia. Porque el médico que abraza a los enfermos termina cargando con su enfermedad. Y el Mesías que se sienta con los pecadores acaba tomando sobre sí el pecado del mundo. Mostrando a Mateo, a sus amigos y a nosotros que la misericordia tiene un costo, que Dios asume personalmente, para que ninguno quede fuera de la fiesta eterna. La rapidez de la respuesta de Mateo evidencia la potencia de la palabra performativa de Jesús, capaz de romper cadenas invisibles que mantenían al publicano atado a su mesa. Y esto confirma que toda verdadera vocación cristiana nace de un encuentro con la palabra viva, no de un cálculo estratégico. Y que lo que sostiene después el seguimiento es la memoria de aquella mirada que lo cambió todo. La conversión de Mateo es paradigma de la misión AD extra. La Iglesia está llamada a salir a las periferias sociales y morales, a los puestos de recaudación modernos donde late la herida del egoísmo, para pronunciar hoy el mismo Sígueme, confiando en que la palabra de Cristo tiene poder para hacer que muchos se levanten, cierren cuentas con el pecado y empiecen a escribir con su vida un nuevo capítulo del Evangelio. El escándalo farisaico nos muestra que el primer obstáculo para la evangelización no es la dureza de los pecadores, sino la rigidez de los supuestos justos, quienes, al no comprender la lógica de la misericordia, se convierten en muro en lugar de puente. Y por eso Jesús invita a ir y aprender de la Escritura. Porque la formación continua en la palabra es necesaria para purificar la mirada y alinear la pastoral con el corazón de Dios. Mateo, al narrar su propia vocación, no se coloca en el centro, sino que hace de Jesús el verdadero protagonista. Y esto es lección de humildad para todo testigo. El foco no está en la espectacularidad de nuestra conversión, sino en la fidelidad del que nos llamó. Porque la historia de la salvación es, ante todo, historia de la iniciativa divina que rescata, sostiene y envía. El banquete en casa de Mateo anticipa la misión de la Iglesia, como familia de los reconciliados, donde cada conversión enciende la lámpara de la alegría comunitaria, y al mismo tiempo configura un espacio pedagógico para los que todavía se escandalizan, porque contemplar a publicanos y pecadores sentados junto al Maestro obliga a revisar categorías. Desmonta la ilusión de superioridad espiritual y conduce a la verdad fundamental de que todos dependemos del mismo amor gratuito. Pues nadie se sienta a la mesa por méritos propios, sino por invitación del dueño de casa que sirve primero y juzga después con la medida de la compasión. El médico celestial no diagnostica a distancia, sino que entra en la casa del enfermo, toca sus manos impregnadas de monedas injustas
y transforma aquel lugar de codicia en clínica de misericordia. Señalando que la salvación no consiste en la fuga de los ambientes contaminados, sino en la presencia redentora que los transfigura. Porque el amor de Cristo desciende hasta la raíz del pecado. No para condenar al pecador, sino para arrancar la enfermedad y sembrar la semilla de un futuro fecundo, capaz de generar frutos que ni el mismo Mateo habría imaginado. El escándalo farisaico revela la tensión permanente entre la ley interpretada sin misericordia y la gracia que cumple la ley en su plenitud. Pues cuando la norma se absolutiza, se convierte en ídolo que esclaviza. Pero cuando se inscribe en el dinamismo del amor, se hace camino de libertad. Por eso Jesús no abroga la ley, sino que la lleva a su centro, mostrando que el sacrificio que agrada a Dios es la compasión que restaura la vida, y que toda observancia auténtica culmina en la inclusión sanadora del que estaba lejos. Mateo, tras levantarse, no se limita a seguir físicamente a Jesús por los caminos de Galilea, sino que emprende un itinerario interior, que lo llevará a contemplar la muerte y resurrección del Maestro, a recibir el Espíritu en Pentecostés, y a transmitir la buena noticia hasta los confines del mundo, confirmando que la vocación no es evento puntual, sino proceso continuo de configuración con Cristo, en el que cada día se renueva la renuncia al viejo puesto de tributos, para escribir con la propia existencia un evangelio vivo que otros puedan leer. Así, el pasaje de Mateo se cierra como un retrato completo del corazón de Jesús, donde la mirada que llama, la palabra que levanta, y la mesa que integra revelan el programa eterno de Dios. Buscar al que está perdido, sanar al que reconoce su enfermedad, y enseñar a los que se creen justos que la verdadera adoración se llama misericordia. De modo que cada lector, al contemplar este encuentro, descubra su propio nombre pronunciado por el Maestro, se levante de cualquier esclavitud, y se siente a la mesa eterna donde el amor triunfa sobre toda culpa, celebrando con alegría la fiesta sin fin del reino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.